Noches a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por estar acompañándonos hoy. Hoy vamos a iniciar a trabajar ya con lo que nos está sucediendo, ¿no? Desde la psicología positiva, nosotros tenemos que trabajar el reconocimiento de algún problema que nos está pasando. Entonces, yo les voy a invitar el día de hoy que mientras yo les comento, les platico lo que vamos a trabajar, ustedes vayan identificando un problema con el que ustedes quieran trabajar. ¿Sí? El tema de hoy es describir el problema con el que estamos luchando, ese es el objetivo. Vamos, puede ser que ustedes tengan muchos problemas con los que estén luchando, pero hay uno que ha sido significativo en nuestras vidas. Puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, puede ser el enojo o la ira, o puede ser la desesperanza, o puede ser la tristeza. Ustedes vayan identificando un problema que haya sido el protagonista de sus vidas, que su vida haya girado en torno a este problema y que este problema haya minado sus vidas, que este problema haya sido un problema con el que hayan estado luchando por algún tiempo y que ustedes estén observando que su vida ha girado en torno a él y que también les ha traído muchas consecuencias a su vida. Para eso, les voy a pedir que a partir de este momento, de manera consciente, todos empecemos a identificar eso, pero también les voy a pedir que ese problema, a partir de hoy, yo lo voy a denominar el problema. Cuando yo hable de el problema, me voy a estar refiriendo a esa situación, a esa adversidad, a esa condición por la que yo estoy pasando, llámese enfermedad, llámese una emoción, puede llamarse un trastorno, una situación complicada con la que yo esté luchando, y a eso le vamos a llamar el problema, ¿no? Es eso que ha estado siendo el protagonista de nuestras vidas. Nosotros tenemos una historia, y vuelvo a repetirlo, los que ya me escucharon la sesión pasada, tenemos una historia de vida. A la edad que tenemos hemos recorrido muchas experiencias de vida y generalmente nosotros giramos en torno a una narración de una historia. Sí, comentamos hace un momento la psicóloga Carmen y yo, cómo nosotros podemos, a partir de nuestras vivencias, generar un diálogo sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Nosotros identificamos ese problema y cuando nosotros contamos a otras personas, casi siempre decimos, es que yo he sido así, me ha pasado así, mi vida ha sido así, y nuestra narrativa, nuestro relato de vida gira en torno a una serie de circunstancias negativas, y a esa historia negativa, por lo general hay un problema que está minándonos, que anda ahí alrededor, que ha estado eh, presente en nuestra historia de vida. Entonces, hoy queremos ponerle un énfasis a ese problema, ¿no? Hoy queremos hablar de él. ¿Por qué es necesario hablar de él? Porque es necesario identificarlo. Nadie de nosotros puede luchar contra un enemigo, contra algo difícil, contra una circunstancia adversa, si ni siquiera la identifica y ni siquiera la conoce. Y para ello necesitamos entonces identificar ese problema. Puede ser que haya varios, puede ser que haya 2 o 3 problemas que ustedes identifiquen. Les voy a invitar yo a que seleccionen uno, el más significativo, el que haya estado afectándoles de manera más grande, el que haya sido ese problema, que haya sido el detonante de muchas situaciones, que nos centremos en eso. Y ese es el problema que nosotros vamos a estar trabajando durante todo este proceso, que serían 12 sesiones, con estas serían ya 11. Vamos a trabajar con ese problema. La idea general es nosotros poder identificarlo. A partir de hoy estamos identificando. En las sesiones posteriores le vamos a poner nombre, lo vamos a identificar con algo, lo vamos a conocer. Necesitamos conocerlo. Si yo quiero cambiar, necesito saber qué necesito cambiar. Si yo hoy digo, yo necesito cambiar mi vida y no sé ni qué quiero cambiar, no voy a saber qué cambiar. Pero si yo digo, yo quiero cambiar y quiero cambiar porque
este, tengo que cambiar mis hábitos alimenticios porque no tengo buenos hábitos, o tengo que cambiar, yo tengo esta situación y necesito cambiarla. Necesito identificar esa situación que quiero cambiar, conocer esa situación para poder para poder saber en qué áreas o cómo voy a atacar yo ese problema, ¿no? Entonces es necesario, por eso el problema es esta situación, ese padecimiento, eso que nos está generando una situación complicada. Me mete pensamientos, ¿no? Me hace sentir físicamente desgastada, sin ánimos de hacer nada. Mentalmente es como si escuchara una voz, ¿no? ¿Para qué salir o por qué hacer esto? No tiene caso. Las voces que a veces nos trae a nuestra cabeza, esas ideas con las que tanto luchamos, esas emociones que nos detonan de tristeza, por ejemplo, en mi caso, de tristeza, esa sensación física de desgano, de apatía, de no tengo ganas de hacer nada, de somnolencia, son parte de las situaciones que ese problema genera en mi vida, ¿no? Entonces, lo que necesitamos saber el día de hoy es, primero, conocer en detalle ese problema, ¿sí? Necesitamos conocer a nuestro enemigo. Segundo, saber cómo actúa, ¿sí? ¿Cuándo actúa en nuestras vidas? ¿En qué situaciones actúa? Es decir, cómo, en mi caso, cómo la depresión actúa, ¿no? ¿Cómo viene a mi vida? ¿Qué me dice? ¿Qué pensamientos mete a mi cabeza? ¿Qué emociones detona en mi cuerpo, en mi mente? ¿Qué sensaciones físicas me hace sentir, no? ¿Cuándo actúa? ¿En qué momentos de mi semana, de mi día? ¿Qué circunstancias hacen que se presente ese problema en mi vida? ¿En qué momento se presenta? ¿Por qué necesito conocerlos? Porque yo sí sé, un ejemplo, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que a mí ir a una reunión donde hay conflictos, hay pleitos, me genera esa sensación de malestar y es una oportunidad para que venga la depresión a mi vida. Si yo logro entender este mecanismo que tiene ese problema para actuar en mi vida, pues yo voy a tratar de evitar de ir a ese lugar, a lugares donde sé que puede haber conflictos, voy a tratar de evitarlos para evitar ponerme en una condición en la que sea fácil presa de la depresión. Entonces, por eso es necesario que nosotros conozcamos bien esta forma de actuar, esta forma de presentarse del problema, ¿no? Y a partir de ello, que nosotros podamos entenderlo, que nosotros podamos también entender cómo reaccionamos nosotros ante ese problema, qué reacciones tengo yo, cómo me afecta a mí ese problema, y entonces a partir de ello comenzar a poner acción, pero ya acciones concretas, en situaciones concretas. Si a mí me viene un pensamiento, ¿cómo trabajar ese pensamiento? Si a mí la depresión me mete un pensamiento de que no, es inútil que yo haga cualquier cosa, que toda mi vida me ha ido de tal o cual manera, si me mete ese pensamiento, entonces yo puedo, a partir de que lo conozco y sé que me va a meter ese pensamiento, va a traer ese pensamiento a mi vida, yo a partir de ello logro hacer cosas para detener ese pensamiento, ¿sí? Y a partir de que detengo el pensamiento, detengo la emoción. Recordemos una cosa que hemos estado trabajando muy fuertemente con ustedes. Está demostrado científicamente que la depresión, la ansiedad, el estrés, muchas situaciones como la frustración, el enojo, vienen por pensamientos. O sea, primero viene el pensamiento a mi cabeza. Entonces yo le doy cabida a ese pensamiento. Recordemos lo que habíamos tratado. Muchos pensamientos que vienen a nuestra mente son pensamientos irracionales, le llamamos nosotros en psicología. ¿Por qué son pensamientos irracionales? Porque se ha comprobado científicamente que el 94,1% de esos pensamientos que vienen a mi mente ni siquiera se cumplen. Mi mamá
Mi mamá, por ejemplo, mi mamá es una persona que se preocupa demasiado. Si nosotros llegamos un poco tarde a casa, pasa cierta hora, ella no se pone mal, se pone histérica, porque ella está pensando que algo malísimo nos pasó. ¿Cuántos de esos pensamientos que le han hecho a ella ponerse muy triste, muy preocupada, que le han hecho que se ponga, le duele la cabeza, se le eleva la presión arterial, le da taquicardia, se pone sudorosa de ese miedo de que nos vaya a pasar algo? Es un miedo. Entonces, viene el pensamiento, les va a pasar algo. No han llegado, son las tales horas de la noche, no han llegado, les va a pasar algo, ya les pasó algo. Opciones. En una hoja van ustedes a anotar de manera detallada la situación por la que están aquí en el grupo, es decir, cuál es el problema que los trajo al grupo. Y si no es algún problema que haya sido específico, ¿cuál es el problema que les gustaría trabajar aquí en el grupo? Un problema. Yo les sugiero que sea el problema que más ha estado presente en sus vidas, en la historia de su vida. Es decir, desde que ustedes tienen, llámese como ustedes le quieran llamar, depresión, ansiedad, miedo, tristeza, fobia, llámese frustración, el problema que ustedes quieran. Le ponen, ese es el problema con el que vamos a trabajar. Vamos a describirlo detalladamente. La primera pregunta que quiero que ustedes contesten, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema por el que estás pasando? ¿Sí? Y entonces ahí quiero, el problema por el que estoy pasando es así. O el problema con el que yo quiero trabajar, el problema que ha sido el protagonista de mi vida, el problema que ha sido el centro de mi atención por muchos años y ha estado dominando mi vida, es este problema, ¿sí? Con bien identificado. Si no lo pueden identificar, pueden usar algún otro término, ¿sí? Hace tiempo se trabajó y está registrado ese caso, un psicólogo trabajó con un niño, un adolescente. El problema de ese adolescente es que tenía encopresis. Los que no saben qué es la encopresis es, se hacía de popó en su ropa. No lo podía evitar y tuvo que ir al psicólogo. Entonces, él, ¿cuál es el problema que tenía que trabajar? Entonces era eso. Él no sabía el nombre técnico de la encopresis, pero él decía, pues es la caca, ¿no? Él decía. Bueno, él quería trabajar con eso, porque era lo que le estaba afectando. Yo quiero que ustedes elijan el problema, ¿ok? Si ya eligieron cuál es el problema por el que están pasando y el que quieran ustedes trabajar, la número 2 es, ¿desde cuándo te está afectando ese problema? Y ahí quiero que anoten el tiempo que ustedes tienen con ese problema, desde hace tantos años, desde que yo tenía 12 años, 13, desde que yo era chica, porque yo, pasaba por esto o me sucedió aquello. ¿Desde cuándo? ¿Sí? Desde que yo era chica, luego dejé de tenerlo, pero luego intermitentemente se presentaba. Necesito que ustedes tengan más o menos una idea desde cuándo han estado luchando con ese problema. Ese problema que ha estado presente en sus vidas, tal vez no continuamente, pero de manera intermitente, que ha sido el objeto de sus narraciones, que cuando ustedes se sientan a platicar con ella dicen, no, es que yo cuando me pasó y cuando hice, y gira su discurso, gira en torno a ese problema, ¿no? A esa situación y su historia que hasta ahorita ustedes se cuentan, esa historia saturada del problema, precisamente de ahí viene. La narrativa nos dice, la terapia narrativa, nosotros narramos nuestra historia saturada del problema. Es decir, mi historia que yo cuento, la historia donde yo pongo mi mirada, donde focalizo mi mirada hacia el pasado, esa es la historia donde ese problema estuvo presente. La mayoría de los pacientes, la mayoría de las personas, cuando venimos con esta historia saturada del problema, una historia saturada, es porque siempre estamos poniendo nuestra mirada en el pasado, pero en el problema. No nos contamos las bendiciones, las gentes
que han sido hermosas en nuestras vidas, las bendiciones que Dios nos ha permitido. Nuestra mirada está nublada a lo bueno, nuestra mirada está puesta y focalizada en lo malo, en el problema, en la dificultad, en la circunstancia adversa. Entonces, la idea es que ahorita nosotros podamos decir, ¿desde cuándo me estoy yo focalizando mi mirada en esto y estoy centrando mi vida en esto? ¿Sí? La otra pregunta que nos vamos a hacer hoy y que vamos a responderlo es, ¿desde cuándo te está afectando el tiempo? Eso fue la segunda, perdón. La siguiente es, ¿con qué frecuencia se presenta en tu vida ese problema? Y cuando hablamos de frecuencia, vamos a decir, a la semana, una vez, 2 veces a la semana. Sí, yo estuve trabajando con unos chicos en una escuela secundaria. Estuvimos trabajando, los chicos eran chicos que los reportaban constantemente en prefectura porque eran niños que pegaban, eran niños con conductas violentas. Entonces, cuando yo platicaba con ellos, los atendía desde este enfoque, sí, ¿con qué frecuencia a la semana de clases? Ellos entraban en clases de lunes a viernes. ¿Con qué frecuencia tienes una conducta violenta, no? No, pues que todos los días, ¿no? 2 o 3 veces por semana, ¿no? Al mes una vez. Entonces, quiero que ustedes identifiquen ese problema, con qué frecuencia se presenta en sus vidas. ¿Con qué frecuencia? Si es muy frecuente, si es muy, muy esporádico. Hay quienes pueden presentar, un problema, por ejemplo, de depresión o crisis ansiosa. Pueden decir, yo tengo un problema de ansiedad y la ansiedad se me presenta todos los días de mi vida. Por cualquier situación me pongo ansioso o me pongo ansiosa. La depresión es algo con lo que yo cargo en mi vida constantemente. Yo les comentaba mi experiencia de vida personal. Yo detecto que soy estudiando ya mi carrera yo tengo dos carreras. La segunda, que es la de psicóloga, que es mi pasión, me ayuda a detectar en mi vida que tengo tendencia a la depresión. Entonces, una de mis observaciones personales era, ¿con qué frecuencia se presenta la depresión en mi vida? Entonces, noto circunstancias que detonaban que se presentara la depresión, pero también noto que la depresión también se presentaba cuando tenía yo estos altibajos hormonales que tenemos las mujeres, mensuales, ¿no? Que tenemos las mujeres. Entonces yo empiezo a notar que días antes de mis ciclos venía una baja en mi estado de ánimo y venía una crisis depresiva por las cuestiones hormonales. Y yo empiezo a poder conocer a ese problema para poder también atenderlo. Y cuando empiezo a atenderlo, empiezo a atender desde que yo me preparaba con tiempo, ¿no? Esto es bonito, ¿no? Yo conocí a mi enemigo, ¿no? Conocí a ese problema. Y entonces decía, bueno, vienen los días en que yo sé que naturalmente me pasa esto. Me preparo. ¿Y cómo me preparo? Pues me entreno. ¿Y cómo me entreno? Haciendo cosas que yo sé que van a ser un antídoto para ello, ¿sí? Un antídoto para ello. Y entonces, pero esto tiene que venir del conocimiento que yo tenga de cómo se presenta ese problema, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta? La otra pregunta, a ver, llevamos 2 preguntas. Primero, ¿cuál es el problema por el que estás pasando? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿desde cuándo te está afectando ese problema? La tercera pregunta, ¿con qué frecuencia se presenta ese problema en tu vida? La cuarta pregunta, ¿en qué situaciones o bajo qué circunstancias se presenta el problema en tu vida? ¿En qué situaciones? Yo les decía, yo detecto una frecuencia del problema una vez al mes, ¿sí? ¿Y qué otras circunstancias hacía que se presentara en mi vida? Cuando, cuando yo tenía alguna situación, un conflicto matrimonial, por ejemplo, se presentaba.
si se presentaba la depresión. ¿En qué circunstancias se presenta ese problema? ¿Qué sucede en mi contexto que hace que se presente esa situación en mi vida? Esa sería la siguiente pregunta. ¿En qué situaciones o bajo qué circunstancias se presenta en tu vida? Y la siguiente, y esta es muy, muy importante. ¿Cómo te afecta el problema? ¿Cómo te afecta el problema? ¿Qué queremos saber aquí? Los pensamientos que te trae, ¿sí? Yo les decía hace un ratito, el problema viene a mi vida y luego pensamientos, ¿para qué sales? ¿Sí? ¿Qué caso tiene que salgas al cine o vayas con tus amigas? Mejor enciérrate. ¿Para qué, qué caso tiene que convivas con las personas? Aíslate, ¿sí? Pensamientos, ¿sí? Todas las, o cuando venía por alguna circunstancia, una dificultad con alguna persona, ¿no? Todas las personas son así, todo el mundo quiere abusar de ti, siempre, toda la vida has tenido problemas con las personas, pensamientos irracionales, ¿no? ¿Qué pensamientos trae ese problema a mi vida? Y esto es importante porque a partir de aquí vamos nosotros a generar, fíjense bien, estrategias para lograr manejar esos pensamientos. Y que esos pensamientos, en vez de que nos jueguen en contra, nos jueguen a favor. Porque mientras nosotros no conozcamos esos pensamientos, no los estudiemos, van a poder seguir viniendo a nuestras vidas. Pero cuando nosotros empecemos a detectar, este es un pensamiento que me está mandando la depresión porque quiere que yo me deprime y que me encierre y que me aísle y que me ponga a llorar y no le haga caso a nadie. Este es un pensamiento que me está trayendo la depresión. Pero mientras yo no identifique esos pensamientos, voy a seguir cayendo en esos pensamientos. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Estamos checando cómo nos afecta este problema en los pensamientos. La otra, ¿cómo me afecta ese problema en los síntomas físicos? ¿Qué síntomas físicos me hace sentir? Ese pensamiento detonó una emoción. ¿Qué emoción me hizo sentir? Vamos primero antes del síntoma físico, vamos a ver la emoción. ¿Qué emoción me hizo sentir? Bueno, a mí venía la depresión y la primera emoción negativa que me hace sentir es tristeza. Tristeza, ¿no? Triste, estoy triste, tengo ganas de llorar, no quiero ver a nadie, me siento otra emoción, la desesperanza, ¿sí? Siempre he estado sola, nunca he tenido a nadie, siempre he luchado con esto, es problemas, ¿no? Emociones, pensamientos que estaban detonando tristeza y desesperanza. La tristeza, que es la emoción que estaba detonando en mi vida, la tristeza me hacía sentirme como que sin ganas de hacer nada físicamente, desgano, ganas de acostarme a dormir, sueño, mucha desmotivación, sueño, no tenía yo alientos ni ganas de hacer nada, alteración en mi apetito, se me quitaba el hambre o me daba por comer, sobre todo cuando esa sensación iba acompañada también de ansiedad. Es decir, que venía la depresión, pero que también me estaba generando ansiedad. Ganas o me quitaba el hambre o comer de más, ¿no? Dolor de estómago, ¿sí? Dolor de estómago, sensación de vacío en el estómago, sensación de opresión en el pecho, ganas de llorar, ¿sí? Es decir, los síntomas físicos de la depresión, ¿sí? La tristeza, venía el pensamiento
venía la tristeza, me traía el pensamiento, perdón, venía la depresión, me traía el pensamiento, ese pensamiento me detonaba la emoción de tristeza, de desesperanza, y esas emociones me hacían sentir físicamente mal, aislarme, ¿sí? No, sin ganas de hacer nada. Y la otra, ¿cómo afecta esa situación? ¿Cómo afecta ese problema? ¿Cómo ha afectado la forma de relacionarte con tu familia, con tus amigos y con tus compañeros de trabajo? En el ejemplo que les estoy dando, ¿cómo ese problema me afectó a mí en mi relación con mi familia? Me perdí de muchas salidas con mis hijos al cine y al parque y a comerme un helado, porque yo me aislaba y quería estar encerrada, ¿no? Sí, me afectó el relacionarme con ellos, me afectó que me relacionaba de una manera triste, en vez de que en mi casa hubiera alegría, hubiera risas, hubiera abrazos, hubiera afecto manifiesto, sí, habría tristeza, había mm, pocas risas, había silencio tal vez. ¿Cómo me afectaba con mis amistades? Pues las relaciones sociales se me dificultaron, siempre se me han dificultado por eso. O sea, tengo amigos porque le agradezco a la vida que me ha dado un grupo de amigos queridos que me han ayudado mucho, pero no soy la que anda de amiguera, pues no tengo esas habilidades porque por mucho tiempo esa situación me hizo que me aislara, que me encerrara, que no socializara, que me perdiera de muchas reuniones que me pudieron generar un grupo de amigos sólidos. Entonces, me afecta en mi manera de relacionarme de esa manera. Con mis compañeros de trabajo, ¿cómo me ha afectado? Me ha afectado con mis compañeros porque al no socializar con ellos, pues te pierdes también el trabajo en equipo, el trabajar de manera coordinada, o te pierdes las reuniones que se hacen normalmente con los compañeros de trabajo, que si un cumpleaños, que si el hacer algún proyecto juntos. Entonces, todas esas consecuencias ha traído o trajo en un momento dado el problema, mi problema, el problema que venía a mi vida, es todos esos problemas y esas consecuencias trajo a mi vida. Entonces, necesito que ustedes ahora dediquen un momento para contestar todas estas preguntas. La vuelvo a repetir por si están trabados con alguna de ellas, se las voy a repetir nuevamente. Primera pregunta, ¿cuál es el problema por el que estás pasando? De poder detectarlo, poder seleccionar de todos los problemas el más significativo, el más representativo de tu vida. De varios problemas, elige uno con el que quieras trabajar. 2, ¿desde cuándo te está afectando ese problema? ¿No? ¿Desde hace cuántos años es el protagonista de tu vida? ¿Desde cuándo tu vida ha girado en torno a él? ¿Te ha manipulado? ¿Te ha envuelto en sus trampas? ¿Te ha hecho caer en sus trampas? ¿Ha hecho que tu vida gire en torno a él? ¿Con qué frecuencia se presenta en tu vida el problema? ¿Desde cuándo? Cuando hablamos de desde cuándo, ¿desde hace cuántos años? Tiempo atrás. ¿Con qué frecuencia estamos hablando? ¿Con qué en una semana cuántas veces se presenta en tu vida? ¿Sí? En un mes cuántas veces. Tal vez me puedas decir, en una semana no, se presenta en una vez al mes, 2 veces al mes. Pero cuando se presenta es caótico, ¿no? Porque hay personas que dicen, no, tuve una persona que tenía un problema de violencia intrafamiliar y decía, no es seguido que mi esposo pues se pone violento, ¿no? Y el esposo, no es seguido que pasa esto, ok, una vez al mes, no, más allá, cada 2 meses, ok. Pero cuando se presentaba era caótico, con eso tenía para afectar todos los 2 meses siguientes, ¿no? Hasta la próxima.
Entonces, no era tan, la frecuencia no era tan seguida, pero era una presencia muy, muy fuerte y las consecuencias muy graves, ¿no? ¿Con qué frecuencia se presenta? La siguiente, ¿en qué situaciones y bajo qué circunstancias se presenta en tu vida? ¿En qué situaciones? Se presenta, les decía yo, se presenta cuando va a venir mi periodo, ¿no? Se presenta cuando hay una situación de mucha tensión en el hogar, crisis familiar, violencia verbal, sobre todo la verbal o amenazas, se presenta, ¿no? Cuando hay una situación de conflicto, se presenta. ¿Con qué frecuencia y bajo qué circunstancias? Y luego, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te afecta en tus pensamientos? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué pensamientos te mete en tu cabeza? ¿Qué emociones te detona? Tristeza, enojo, frustración, eh, ira. ¿Qué emociones detona dentro de ti? Y luego, ¿cuáles síntomas físicos que te hace sentir? No, yo me siento, cuando yo hice algún ejercicio hay un ejercicio para determinar los síntomas físicos del problema y entonces sí, inmediatamente, ¿no? La sensación de vacío, dolor en el estómago y vacío, ¿no? Que el hambre se me quitaba inmediatamente. Yo podía estar 2, 3 días sin tomar más que agua porque de plano el hambre se me quitaba, ¿no? Dolor de estómago, dolor de cabeza, somnolencia, mucho cansancio, a partir de todas esas emociones, ¿no? Y eso me llevaba a aislarme, ¿sí? Y entonces perdía la oportunidad de relacionarme con mis hijos de manera adecuada, porque sí me relacionaba con ellos, pero no de la manera adecuada, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar esto, y sobre todo cuando llega la psicología positiva a mi vida, y empiezo a trabajar esto, mi hijo del medio, tengo 3 hijos, mi hijo del medio es psicólogo también, y me dice, es que tú has cambiado mucho, mamá. Y le digo, qué bueno, eso es lo bueno. Dice, has cambiado mucho. Sí, porque tuve que entrenarme y tuve que trabajar mis pensamientos, mis emociones, mis síntomas. Entonces ahora, en este momento, no es la depresión la que gobierna mi vida. Soy yo, porque ya la conozco y sé cuándo va a venir, sé qué tengo que hacer. Ya no es ella. Ahora soy la protagonista de mi historia, ¿no? Pero tenemos que conocernos. Entonces, les doy unos minutitos, ustedes díganme, o si ya avanzaron y quieren que empecemos a compartir lo que ustedes pudieron haber encontrado en su historia personal. Yo te aseguro que si tú te entrenas, que si tú conoces al enemigo y lo enfrentas con valor, vas a lograr salir adelante. Pero necesito yo que te comprometas contigo mismo. Sí, Sentimientos. Cada una de ustedes tiene inquietudes. Nos decía Josefina ahorita, yo me alejo de ellos porque no quiero lastimarlos, no quiero que se sientan. Eso está hablándome de qué, de una persona preocupada por su papá y por su hermano. No me está hablando de una persona que no sabe hacer nada y que estorba. Me está hablando de una persona tan preocupada por ellos que prefiere alejarse un poquito porque no quiere afectarlos con el problema que viene a su vida. O sea, me está hablando de una persona, Azucena, de una persona trabajadora, preocupada por su familia, tan preocupada por llevar el sustento a su familia y tan sacrificada por ellos, que se estresa y la ansiedad viene a su vida porque quiere cumplir para no poner en riesgo su trabajo. ¿Sí? Entonces me está hablando de una persona mucho más que el problema, una persona con muchísimas cualidades, muchos valores que están ahí y que no pueden salir porque el problema les ha hecho creer que son el problema. Ustedes no son la ansiedad, ustedes no son la depresión, ustedes no son el miedo,
Ustedes son más que eso. El miedo viene a sus vidas. Tenemos que trabajarlo. Tenemos que aprender a defendernos. Tenemos que desarrollar habilidades para manejarlo. Y se los dice una persona que ha luchado con una situación y que yo hoy por hoy les puedo decir, mi vida es de un cambio enorme, ¿no? Un cambio grandísimo, pero me lo propuse. Yo me propongo, yo conscientemente y voluntariamente voy a hacer cosas para cambiar mi vida, para cambiar cómo respondo ante las circunstancias de la vida, para que cuando vienen esos pensamientos, no darles pie, no darles lugar, manejarlos, ¿sí? Yo lo decido. Les vuelvo a decir muchas gracias por compartir. Necesito que nos comprometamos con esto. Ya nos estamos dando cuenta que una de las principales cuestiones o armas que utiliza el problema para venir a nuestras vidas son los pensamientos. Entonces tenemos un ejercicio para la regulación de pensamientos negativos. Estos pensamientos intrusivos que vienen y están poniéndonos en una posición en la que nos hace que se nos suba la emoción, el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad se nos detone y todos los síntomas, ¿no? ¿En qué consiste este ejercicio? Número 1, vamos a cuestionar los pensamientos. Cada pensamiento que nos venga, tengo que cuestionármelo. ¿Sí? Es decir, tengo que ver de dónde viene. ¿Sí? Primero, detectar el pensamiento que nos está viniendo a la mente. O sea, ¿qué pensamiento? Tú no sirves para nada. Un pensamiento, no sirves. Nadie te quiere, ¿no? Vas a perder el trabajo. El pensamiento que ustedes quieran, ¿no? Todo mundo te quiere hacer daño. El pensamiento que ustedes quieran, que les venga en la mente, que el problema les esté haciendo o metiendo en su cabeza. Lo detectan el pensamiento. Luego, me voy a preguntar lo siguiente, ¿sí? Me voy a preguntar lo siguiente. Ok, ¿es cierto este pensamiento? ¿Es real? ¿Nadie me quiere? ¿No sirvo para nada? ¿Es real? No sirvo para nada. ¿Realmente no sirvo? No, ¿cómo no? Si sé hacer unos huevos bien sabrosos. ¿Cómo no? Si hasta hoy he ido muy bien en la escuela. ¿Cómo no? He resuelto muchos problemas. O sea, es mentira. Necesitamos cuestionarlo. ¿Es cierto el pensamiento? ¿Qué evidencias confirman la veracidad del pensamiento? O sea, ¿qué evidencias me está dando este pensamiento para decir que sí es cierto, que no sirvo, que no valgo, que voy a perder el trabajo en este momento porque no solucioné, que mi hija le va a pasar algo? ¿Qué evidencias? ¿Cuántas veces ha salido y no le ha pasado nada? ¿Por qué este pensamiento quiere hacerme creer que sí va a pasar? Entonces, ¿es cierto el pensamiento? ¿Hay evidencias para pensar que es verdad lo que me está poniendo este pensamiento en la cabeza? Cuestionar la utilidad del pensamiento. ¿Me sirve de algo este pensamiento? ¿Sí me está sirviendo o solamente me está estresando? ¿Me está haciendo que me sienta más triste, me ahogo, me da miedo? ¿Me está sirviendo? ¿Es útil para mí el pensamiento? ¿Es útil que yo siga pensando en este pensamiento? Necesitamos cuestionar nosotros mismos al pensamiento, pero hacer este ejercicio. Detecto el pensamiento y empiezo a cuestionarlo. A ver, ¿es cierto o no es cierto? ¿Hay evidencia de lo que me está metiendo en la mente? ¿Va a pasar o no va a pasar? ¿Me sirve ese pensamiento o no me sirve? ¿Es útil seguir, que yo siga pensando en esto? ¿O es útil para alguien más? ¿Le es útil a alguien? Cuestionarlos lo que nos transmite el pensamiento. Este pensamiento me inspira a hacer algo bueno. ¿Me inspira este pensamiento a que yo haga algo bueno o no? O en vez de que me inspire a hacer algo bueno, a que yo esté contenta, feliz, alegre, que me sienta bien, me está causando un malestar. ¿Sí? ¿Este pensamiento es necesario?
¿Es importante o necesario continuar pensando esto? Si tú contestaste a estas preguntas que no es cierto, es decir, este pensamiento que me viene a la mente no es cierto, no, nada me está diciendo que este sea real y veraz este pensamiento, no me sirve el pensamiento, ¿sí? No le es útil a nadie, no me es útil a mí, ni le es útil a nadie el pensamiento. Si este pensamiento no me inspira a hacer nada bueno, ni me anima, sino que me desanima, este pensamiento no es necesario, no es importante, entonces no sirve el pensamiento, lo desecho. No me es útil. No me es útil el pensamiento. Lo desecho. Y todavía más, si quieren reforzar ustedes esta técnica para deshacerse de ese pensamiento, pónganse a hacer algo que les guste mucho, que les agrade en este momento, ¿sí? Pónganse a hacer algo que les agrade. Para que ya cuestionaron el pensamiento, no me es útil, no. Y este ejercicio de cuestionarlo les va a ayudar a que dejen de pensar en el pensamiento mismo. Es decir, yo pienso en este momento que va a pasar un accidente. Es un pensamiento. ¿Es cierto? Pues no, es mi pensamiento. No hay ninguna evidencia de que se vaya a ver un accidente. No me sirve este pensamiento porque me está causando estrés, ansiedad, me está haciendo que me dé temor. No me sirve. No me es útil porque en vez de ayudarme a que siga haciendo mis cosas, a que tenga tareas que hacer y las realice, me está inutilizando porque estoy piensa y piensa en eso. No me es útil. No me inspira a hacer nada bueno porque me paraliza. No me anima, sino me está causando emociones negativas. No me anima. No me es necesario. Estoy bien y este pensamiento está llegando a mi vida y no me está trayendo nada bueno. No es necesario en mi vida, ni es importante para mí, lo desecho. Pero ese mismo ejercicio de cuestionarme todo esto me va a ayudar a que deje de pensar en el pensamiento para pensar en las preguntas que me tengo que responder. Entonces, yo necesito que ustedes en el transcurso de la semana, cuando detecten un pensamiento, de estos pensamientos que trae ese problema que ustedes están viviendo, que es ansiedad, que es depresión, ¿sí? Que es miedo, que les inyecte este pensamiento, lo cuestionen inmediatamente para que lo saquen. Si ustedes detienen el pensamiento a tiempo, si ustedes detienen, van a detener toda la cascada de situaciones que detonan ese pensamiento. Van a detener la emoción, es decir, ese miedo. Por ejemplo, esta chica de 17 años que nos comparte, perdón por el nombre, siempre he tenido problemas para acordarme de los nombres. Ella nos dice, dejé de ir a la escuela, no salgo casi porque me da temor de que me vaya a pasar algo. Entonces el pensamiento, no, te va a pasar algo, no. Es peligroso salir, te va a pasar algo. ¿Realmente te va a pasar algo? ¿Es cierto el pensamiento? ¿Te está metiendo nada más? ¿Hay evidencias de que te vaya a pasar algo? No, no hay. ¿Te sirve? No te sirve porque si querías ir a la tienda a comprarte un refresco, ya no pudiste salir. Si querías ir a la escuela, ya te inutilizó, ya perdiste el ciclo escolar. No me está dejando nada útil, no me está dejando nada bueno, no me está animando a hacer a que yo siga adelante, progresando, sacando mi carrera adelante. No es necesario para mi vida, al contrario, me está limitando. Entonces, no me sirve, no me sirve, no me es útil. Lo desecho. Y esto me va a implicar que al momento de desechar, frene la emoción y frene los síntomas. ¿Sí? No sé si quedó claro lo que les estoy explicando. ¿Tienen alguna duda? El objetivo de este ejercicio es detectar los pensamientos negativos que nos alteran
interiormente y que detonan estados emocionales relacionados con la depresión, la ansiedad y que podamos trabajarlos, esos pensamientos. Yo les he estado diciendo, y la psicóloga Carmen, necesitamos comprometernos con nosotros mismos. Necesitamos entrenar nuestra mente. Y ahorita este ejercicio es para detectar, regular, cuestionar esos pensamientos y frenarlos, el pensamiento negativo. Más adelante vamos a fortalecer los pensamientos positivos. Es no nada más freno el pensamiento negativo, sino que entreno mi mente para pensar cosas buenas, agradables, positivas que me inspiren. ¿Sí? Entonces frenamos y más adelante, primero necesitamos entrenar el que yo aprenda a frenar este pensamiento. Y posteriormente nos entrenamos para ahora, ya lo entrené en frenar el pensamiento negativo, ahora lo entreno mi pensamiento para generar pensamientos positivos, que me generen estados de bienestar, que me generen alegría. Yo les voy a contar una anécdota. Yo tengo 2 carreras. La primera carrera que yo estudié, yo soy licenciada en historia, soy historiadora también, que fue la primera carrera que yo estudié. La primera carrera que yo estudié, la universidad a mí me quedaba a 1 hora de distancia de un municipio que yo vivía a la capital del estado, 1 hora de distancia. Yo entraba a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, y yo tenía ya a mi hijo mayor. Entonces yo para llegar a la universidad a las 6 de la mañana, me tenía que levantar alrededor de las 3:30 de la mañana, porque el camión salía a las 4:30 de la mañana para poder estar exactamente a las 5:30, transportarme a la escuela de la estación de autobuses y llegar a las 6. 5 años estudié así. A mi vida continuamente venía el desánimo. El problema con el que yo luché en ese tiempo era el desánimo, fuertemente el desánimo. Y el desánimo me decía, no puedes, estás loca, cuánto tienes que viajar, cuánto esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Y había que trabajar muchos pensamientos negativos que me desalentaban. Una de las cosas que a mí me ayudaba mucho y me motivaba a seguir adelante era, yo siempre que venían esos pensamientos, con el solo hecho de yo cerrar mis ojos y mentalizar a mi mamá ha sido una mujer muy trabajadora toda la vida, muy trabajadora. Somos 5 mujeres y un hombre y tuvo que sacarnos adelante a todos. ¿Cómo le hizo? Con la ayuda de Dios y con mucho esfuerzo. Pero solamente con cerrar mis ojos y pensar en ella, me generaba a mí un estado así de amor, de inspiración, de buena voluntad, de amor así genuino, bonito. Y yo decía, no, si ella pudo, ni modo, me levanto a las 2 si quiere. O sea, era un ánimo, unas ganas, un aliento que me dio, un entusiasmo porque puedo hacerlo si ella pudo, ¿no? Así es cuando entrenamos nuestra mente. Así es, detenemos pensamientos negativos y fortalecemos aquellos que nos generan estos estados que nos permiten salir adelante. Pero ahorita lo que les voy a encargar a todos ustedes es, necesitamos regular pensamientos negativos. ¿Tienen ustedes alguna duda hasta aquí? De vida. Hace ratito el ejercicio que hicimos fue, el problema que detecto es se presentó en mí desde hace tanto tiempo, con esta frecuencia se presenta en mi vida, tantas veces a la semana, al mes, y me trae me mete estos pensamientos, me detona estas emociones, me hace que me trae consecuencias en mis relaciones. Ahorita voy a narrar una experiencia de vida, elíjanla, la que ustedes quieran. Un día estaba yo en tal lugar y de repente vino el miedo, vino la ansiedad, vino la depresión y me empezó a meter ideas de que estas ideas en la cabeza, eso hizo que yo hiciera esto, emocionalmente sentí temor, sentí lo que yo haya sentido, me dolió qué cosas sintieron físicamente, socialmente qué hicieron, se pelearon, les dio, gritaron, rompieron algo porque les ganó la desesperación, ¿qué hicieron?
en sus relaciones sociales. Ese es el número 1. El número 2, van a contestar la pregunta, si pudieran cambiar la influencia negativa del problema en mi vida, ¿lo harías? ¿En tu vida lo harías? Si pudieras cambiar esa influencia, ¿lo harías? Es decir, si tú en este momento pudieras decidir, algo va a pasar mágicamente, algo, y ya no voy a tener este problema, ¿lo harías? Y la 3 es, ¿por qué lo harías? Y quiero que en esta 3 le pongan mucha dedicación. O sea, quiero que me justifiquen por qué. Si yo digo, la depresión ha venido a mi vida y la depresión me ha hecho sentir tristeza, desesperanza, me ha quitado el apetito, me ha quitado el sueño o me ha dado demasiado sueño, me ha aislado, me ha hecho perder relaciones y momentos especiales con mi familia, me ha hecho perder amistades, me ha hecho perder trabajos, ¿sí? La depresión ha venido a mi vida y ha sido negativa en mi vida. Yo no le doy una calificación positiva, ha sido una influencia negativa. No la quiero en mi vida. ¿Por qué no la quiero? No la quiero porque yo amo a mis hijos y quiero poder convivir con ellos. Porque yo tengo amistades y quiero sentirme bien compartiendo con ellos, quiero salir, quiero disfrutar, quiero reírme. No la quiero porque quiero aprender a socializar con mis jefes, porque he perdido oportunidades laborales, porque me ha limitado ese problema en mi vida, porque yo quiero aprender a poder vivir una vida alegre, transmitírsela a mis generaciones. Por eso no quiero esa situación en mi vida. Y quiero que pongan mucho énfasis en por qué no quieren eso. Porque a partir de este tercer punto es que nosotros vamos a tomar ya posición para decir, ok, no lo quiero y voy a empezar a hacer esto, ¿sí? Ya con más argumentos en nuestra vida, ¿sí? Porque yo les quiero comentar algo, hay quienes viven muy a gusto con su problema. Y yo he tenido casos de personas que les gusta vivir con ese problema. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que alguien? Hay personas que no quieren vivir lejos del problema. Y entonces, sí hay queja y el problema vino a mi vida y el problema hecho, pero a la hora de tomar decisiones de cambio, porque no quiero esto y tengo que cambiar y tengo que empoderarme y tengo que voluntariamente hacer cosas, entonces ahí es donde hay el freno, ¿no? Porque no había una convicción plena y porque muchas personas, y con todo el amor y el respeto, lo digo para algunas, toman, el problema también les ayuda a conseguir ciertos fines. No estoy hablando del caso, ¿no? Pero también creo que cuando el problema ha sido ya, nos ha rebasado y nos ha traído más consecuencias tan graves, es necesario que tomemos ya un cambio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, les vamos a subir estas 2 diapositivas donde viene el ejercicio que van a estar practicando si les vienen los pensamientos y el siguiente, esta experiencia, esta tarea que van a escribir, estaba escrita, la van a escribir en forma narrativa, van a narrar. Hace tiempo pasó esto y el problema llegó a mi vida y me hizo sentir esto y me hizo estos pensamientos y me hizo hacer esto socialmente. No lo quiero, es una influencia negativa, por esto es negativo. Y no lo quiero, ¿por qué no lo quiero en mi vida? ¿Sí? Justificando bien la respuesta. Entonces van a estar estas 2 diapositivas. Pero antes de pasar a lo siguiente, yo quiero invitarle a la chica de 17 años, perdón por el nombre, siempre he tenido problemas con los nombres, ¿no? Y luego se los cambio. Invitarla a que empiece desde hoy a trabajar muy fuertemente. Dice, me está diciendo, no me da hambre, está trayendo un problema físico
en los pensamientos. Entonces yo te invito a que si el problema te está diciendo algo y te está poniendo en tu cabeza que no puedes comer, empieces a trabajarlo, ¿no? Y digas, ok, tú me dices que no puedo comer, pero yo necesito comer porque es bien para mi cuerpo. Y decidas hacerlo, ¿sí? Y puede ser que te den ganas de vomitar, come de poquito, ¿sí? No comas cantidades grandes, come cada media hora un bocadito, otro bocadito, de bocadito en bocadito, no te llenes el estómago así, porque probablemente si tienes días sin poder comer, te va a venir el vómito más fuerte, pero empieza a trabajar ya, ¿sí? En esta lucha que tienes con el problema y con los pensamientos que te puede traer a tu vida. No puedes, te va a traer pensamientos limitantes, tu estómago no está mal, no tienes ningún problema médico, es aquí, entonces necesitamos empezar a trabajar aquí, ¿sí?